Hola Sones, soy Pozo y hoy seguimos pintando Wiswar. Hoy vamos a pintar el Drake, que es una miniatura que es de la expansión Bestial Forces. Es un dragón que en el arte del juego es totalmente verde, pero yo quiero que lo pintemos de otra forma. Vamos a pintar la mayoría de la piel verde, vamos a pintar, llamémoslo, las espinas café y creo que vamos a pintar la red de la sala color piel, ¿ya? Puede que cambie eso según si veo que no está quedando muy bien, pero esa es la idea general. Y hoy día, como este está muy fácil, vamos a hacer una pequeña prueba que es que usando un airbrush vamos a tratar de hacer parecer que hay un fuego encendido dentro de la boca del dragón, usando sprays cada vez más concentrados. Veamos cómo sale. Otra miniatura bien bonita del equipo de Wiswar. Si bien hay algunas zonas que son difíciles de acceder con el pincel, no es nada que no se pueda resolver con un poco de obstinación. Decidí partir con los ojos porque fuera fácil de cubrir. Usé Carmine Red. La piel la hice con Intermediate Green. Estaba súper diluida, así que no solo tuve que hacerla muchas veces, sino que iba dejando un desastre por donde quiera que pasara. Pero al fin y al cabo un desastre que es fácil de solucionar. Otro problema que se soluciona fácilmente recordándoles que hagan like y se suscriban al canal. Bueno, fueron 10 minutos desperdiciados, pero llegué a un nivel aceptable de cobertura sobre la miniatura. La barbilla, cuernos y espinas los pinto con Heavy Brown. Con este paso y el siguiente me estoy desviando súper fuerte de la carta, pero creo que es para mejor. Pintar las espinas de la espalda es bastante más incómodo de lo que parece, porque uno tiene que controlar la profundidad más que el movimiento lateral, a diferencia de las otras partes, y eso hace que sea difícil trabajarla. Terminamos de abandonar los colores de la carta, pintando las alas usando Tainted Shadow. En este caso también está súper diluida, pero afectó bastante más por los relieves de las alas. Para mejorar la cobertura, repaso el verde de la piel del Drake. También repaso el color de las alas porque no estaba cubriendo lo suficiente. Damos los toques finales pintando la boca y la lengua color Carmine Red. Un buen inicio, los colores están relativamente parejos, aunque podríamos tener más cobertura en las alas. Partí el realce usando Tainted Skin en las alas. Luego realzo la piel usando Bark Green Flat.
Me pregunto si es alguna característica de las pinturas verdes que todas se diluyen mucho cuando están guardadas. Porque me ha costado mucho que todas agarren en general con los verdes. Le pongo un poco de amarillo a los dientes para que se vean más rudos. Después mezclé blanco con el heavy brown para hacer el realce de las espinas, los cuernos y la barbilla. Doy la segunda luz a las alas usando Tainted Highlight. Volví a añadir blanco en los dientes para complementar el amarillo. Y termino repasando el Park Green. Bueno, esta es la parte donde yo creo que la empecé a embarrar. Entonces estuve tratando de hacer OSL, que es Object Source Lighting. La idea es hacer parecer que hay fuego en la boca del Drake y que ilumina el resto de la miniatura. El error principal que cometí fue que, en mi opinión, lo empecé al revés. Traté de partir con el amarillo del centro de la boca, que es la parte que está más iluminada, y al alejarme traté de poner naranjo, pero en realidad lo debería haber hecho al revés. Después de un par de intentos fallidos, desistí y me moví a tratar de arreglar la embarrada que había dejado. El método de corrección es simple, simplemente hay que repasar los colores que están originalmente debajo del naranjo del aerógrafo. En su momento no me di cuenta, pero me quedaron algunas manchas de naranjo en otras zonas de la miniatura, pero en general quedó bastante bien y se ve amenazante, que es lo que quería. Estamos. Partimos súper bien. Había quedado con buenos colores, todo estaba funcionando bien, pero resulta que la embarré cuando traté de hacer la iluminación de la boca por el fuego. Salió cualquier cosa menos una iluminación. Cuando iba a empezar, como que ya tenía mis reparos porque había quedado muy oscuro la miniatura, entonces no esperaba que una cobertura de colores claros llegara a funcionar, y así fue. Entonces al final quedó mega naranjo, tuve que recubrirlo y después se volvió. Sin embargo, de lo anterior, creo que la miniatura quedó bastante bien. O sea, tiene colores bonitos, está piola, se nota que es un dragón, tiene buena diferenciación. Tal vez las alas podrían tener más trabajo, pero la hice medio a la rápida. Y creo que tengo que cambiar las pincel. Ya no me están acompañando de esto. No está muy carreteado. De todas formas, estamos listos con el Drake, así que cada vez queda menos de Whisper. Hasta la próxima.